Hola canal, mi nombre es Rubén Castañeda y esta es mi historia. Soy trailero desde hace más de 15 años, de esos que conocen los kilómetros por olfato y distinguen el tipo de asfalto por el ruido en las llantas. He cruzado México de punta a punta, desiertos, sierras, planicies, costas. He visto de todo. Pero hay algo que me persigue desde hace tiempo y que, aunque cambie de estado, de clima o de madrugada, siempre conserva el mismo rostro, la mujer de la curva. Que esto sirva de advertencia para quien maneje de noche, no todas las señales están pintadas en la carretera. A continuación, escucharán cada una de mis experiencias, pero por favor, acompáñenme hasta el final, porque esto también les puede pasar a ustedes y les quiero contar qué fue lo que hice cuando las cosas se pusieron feas. Hola canal, mi nombre es Rubén y esta es mi primera noche con ella. Llevaba yeso en plataforma, saliendo de Mexicali rumbo a Tijuana. Temporada de viento, pero esa noche, además, llovía. Si conoces La Rumorosa, sabes que es una sierra que corta el cielo en pedazos, con curvas que parecen cuchillas y miradores que te dejan el estómago vacío. En lluvia, el camino se vuelve un espejo que engaña. Los limpiaparabrisas iban a tope, la radio de banda civil berreaba interferencias de traileros que avisaban ráfagas, derrumbes menores, piedra suelta. Pasé el último restaurante abierto y el mundo se quedó en tonos azules y negros. El reloj marcaba las 2:17 de la mañana. El viento golpeaba la caja como si alguien detrás pidiera entrar a martillazos. Subí una marcha para que el motor se sostuviera en la pendiente. Y entonces la vi, parada justo antes de una curva sin guardarraíl, del lado de la barranca, la silueta de una mujer en vestido claro, pegado por el agua, el cabello como algas en su rostro. No levantaba la mano, no pedía aventón, simplemente estaba ahí, mirando a la nada. Pisé freno con suavidad, un tráiler cargado no perdona las brusquedades, y bajé 2 cambios. Mi cabeza buscó explicaciones prácticas, alguna automovilista accidentada, alguien que se bajó a orinar y perdió el carro, una broma de mal gusto. Toqué el claxon 2 veces, por respeto y por aviso. Ella alzó la cara y la luz de mis faros no rebotó en sus ojos. Eso me detuvo. Me orillé lo que se pudo, di intermitentes. Abrí la ventanilla, el aire estaba helado, con ese olor a piedra mojada que pica en la nariz. Grité. ¿Todo bien, señorita? Ella no respondió. Dio un paso hacia el asfalto, otro más, y quedó justo al borde de mi carril, empapada, inmóvil. Tenía los pies descalzos. Eso fue lo que más me inquietó. Pies descalzos en La Rumorosa, con la lluvia comiéndose el mundo. No iba a bajar. Las historias de asaltos usando señuelos son viejas en la ruta. Apreté el volante y decidí seguir, lento, con las luces altas para que al menos mi paso le dejara un poco de seguridad. Al entrar a la curva, el viento cruzado me golpeó, el tráiler se me recargó hacia el vacío. Corregí con los brazos tensos. Y ahí sucedió. Un golpe seco en la puerta del copiloto, como si algo, o alguien, hubiera caído de golpe sobre la cabina. Volteé instintivamente, por la ventanilla, la cara de una mujer pegada al cristal, los labios amoratados, el cabello enredado como sogas, los ojos sin brillo. Grité, lo admito, el grito se mezcló con el bramido del motor. El tráiler serpenteó. Tomé aire, enderecé, y cuando volví a mirar, el cristal estaba vacío y cubierto de goterones gruesos. Las manos me sudaban. Fue el viento, fue una rama, fue la histeria, me repetí. Apreté el rosario del espejo. Y mientras la subida se hacía más pronunciada, empezó a oler a río. No a lluvia, a río. A agua estancada, a lodo viejo. En La Rumorosa no hay ríos. Lo supe, y aún así el olor se metió en mi garganta como una memoria ajena. El radio escupió estática y luego una voz de mujer, baja, como si hablara desde el asiento a mi lado. Cuidado, Rubén. Metí un volantazo por puro reflejo. Un derrumbe pequeño, piedras como puños, estaba cruzando el carril. Pasé por encima de una, la caja brincó, la plataforma chilló, pero lo libré. Gracias, dije en voz alta, sin pensar a quién. Al terminar la curva, el viento bajó un poco y pude oxigenar ideas. Me sentí ridículo por hablar con la nada. Me estacioné en un ensanche. Apagué el motor para escuchar. Solo la lluvia.
Abrí la puerta del copiloto para revisar si tenía un abollón por el golpe. Toqué el metal helado con la palma, estaba seco. En plena lluvia. El perímetro del golpe era una mancha sin gotas, como si algo se hubiera adherido allí y el agua la hubiera respetado. Cerré de inmediato. Sigue, me ordené. Sigue y entrega. Reanudé marcha. Minutos después, otra curva de esas que te inclinan la vida. La mujer estaba de nuevo, unos metros antes del vértice, idéntica, con los pies en el borde de la barranca, el vestido pegado, el cabello como máscara. Mi cerebro no logró articular la imposibilidad, la había dejado atrás por kilómetros. Apreté el claxon, hice luces. Ella giró apenas el rostro y sonrió. No fue una mueca terrorífica. Fue la sonrisa más triste que he visto, la de alguien que se despide todos los días. No sé por qué hice lo que hice, bajé la velocidad hasta casi detenerme y abrí la ventanilla. ¿Necesita que avise a la federal? ¿Se cayó su carro? Dijo algo que el viento se llevó. Luego, en un tono claro, casi de madre que aconseja, susurró. No frenes en la bajada. Si dudas, te vas. No frené. De hecho, aceleré suave para que el peso me mantuviera firme. Y tenía razón, en la salida de la curva, otro golpe de viento cruzado me quiso empujar al vacío. Con inercia y motor, lo contrarresté. Una patrulla apagada apareció unos metros adelante, varada. Al emparejar, vi a dos federales dormidos, o inmóviles, con la cabeza vencida hacia el pecho. Toqué el claxon largo. No se movieron. La patrulla tenía el medallón cubierto por una película de humedad que dibujaba, claramente, una mano desde adentro, 5 dedos resbalados hacia la esquina. Tragué saliva. Continué. Al tercer encuentro, ya no intenté explicarlo, ella estaba cada vez antes de la curva siguiente, como si se adelantara a mis errores. En una, me indicó con un gesto mínimo que me abriera al carril contrario porque un camión venía sin luces. En otra, me señaló el hombro derecho justo donde una roca sobresalía lo suficiente para reventar una llanta. Yo obedecí todo, como quien sigue señales de tránsito nuevas. Llegué a la zona alta, donde el viento cede y el cielo se abre un poco. El reloj marcó las 3:04 de la mañana. Me temblaba la mandíbula de tanta tensión. Entonces, sin curva de por medio, subió. No la vi entrar, la sentí. El asiento del copiloto crujió los resortes como cuando se sienta a alguien con ropa empapada. Giré apenas la cara. No había forma de negar lo evidente, estaba ahí, mirando al frente, las manos juntas en el regazo, el vestido goteando hacia el piso de goma pero sin formar charco, como si el agua regresara a su cuerpo. Olía a río, a hojas negras, a una foto vieja guardada en un ropero. Gracias, dijo. ¿Por qué? Me escuché muy niño. Por escuchar. Los que frenan, se interrumpió, y en vez de terminar la frase apoyó la frente en el cristal, del lado del copiloto, y murmuró, falta una curva más. No pregunté cuál. Me limité a sentir el camino como si lo pisara con las manos. La curva final apareció pronto, un trazo abierto, noble, traicionero cuando el viento decide jugar. Antes del vértice, el asfalto estaba más oscuro. Aceite, pensé, o hielo de lluvia helada, esa película delgada que no ves. Ella alzó un dedo, despacio, y lo movió como si dibujara la entrada perfecta. Seguí su mano. El tráiler obedeció como caballo viejo que reconoce la voz. Ni un derrape. Ni un tirón. Al salir, quise mirarla. La cabina estaba vacía. En su lugar, sobre el asiento, quedó un mechón de cabello negro enredado como un pequeño nudo marino, brillante de humedad. No lo toqué. No por miedo a ella, sino por respeto. Lo dejé ahí hasta que amaneció. En Tijuana, al estacionarme para entregar, el mechón ya no estaba. En el tapete del copiloto, sin embargo, había una huella de pie descalzo marcada en polvo fino, como arena. Dormí en una pensión de choferes. En la mañana, uno de los viejos me dijo sin que yo preguntara. Te salió la mujer de la curva, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? Porque cuando uno llega con la mandíbula apretada y el cuerpo rígido, o le sacó un susto la muerte o se encontró con ella, que es más o menos lo mismo. Ayuda, le dije. Cuando quiere, respondió.
cuando no, solo te mira a frenar. No supe si agradecer o no. Lo que sé es que, desde esa noche, ya no conduzco igual. Le hablo al camino bajito, como pidiéndole permiso. Si veo sombra en curva, reduzco sin tocar el freno como ella me enseñó. Y cuando el aire huele a río donde no debería, entiendo que no voy solo. Meses después confirmaría que no era un asunto de Baja California. Ni de clima. Ni de la hora. Era un asunto mío y de mi ruta. Pero esa es otra curva, en otro estado. Después de aquel encuentro en La Rumorosa, pasaron varios meses antes de volver a verla. O al menos eso creí. Los viajes se sucedieron sin incidentes, y poco a poco fui convencido de que aquella aparición había sido producto del cansancio, del sueño acumulado o de la sugestión de una carretera tan maldita como hermosa. Pero el 9 de noviembre, en plena temporada de niebla, me tocó transportar rollos de acero desde Torreón hasta Mazatlán, cruzando las curvas infinitas de la Sierra Madre Occidental. Y fue ahí, entre las montañas de Durango, donde supe que aquello no había terminado. El ascenso comenzó a media tarde, con el cielo color plomo y un olor a tierra fría. En esa zona, el camino se retuerce como una serpiente entre los barrancos, y cada curva parece más cerrada que la anterior. No había señal, ni radio, ni un alma visible en kilómetros. Solo el rugido del motor y la respiración del monte. La lluvia me alcanzó poco antes del Palmito, una llovizna fina que pronto se volvió aguacero. El parabrisas parecía una catarata, el sonido del agua se mezclaba con el zumbido del viento colándose por las rendijas. Fue entonces cuando empezó ese olor. No a humedad ni a vegetación, sino al mismo aroma que había sentido en Baja California, un olor a río, a agua vieja, a barro removido. Mi corazón se apretó con una sensación que ya conocía demasiado bien. El reloj marcaba las 9:40 de la noche y la neblina descendía en capas gruesas, volviendo la carretera un túnel blanco donde la luz de los faros moría antes de los 2 metros. Pasé por un tramo en reparación, sin asfalto, solo tierra y piedra suelta. Al frente, entre la bruma, distinguí una figura estática en el borde del camino, justo antes de una curva cerrada que daba hacia un acantilado profundo. No necesitaba verla de cerca para saber que era ella. El vestido ya no era blanco, sino gris, y el cabello caía sobre su rostro como si lo arrastrara el viento. No se movía, ni giraba la cabeza, pero su presencia llenaba el espacio, pesada y silenciosa. Reduje la velocidad, no por miedo sino por instinto. Las llantas resbalaban con el lodo. Las luces la alcanzaron apenas un segundo, y en ese instante pude ver que tenía los pies cubiertos de barro, como si llevara horas caminando entre las veredas. Cuando pasé a su lado, el reflejo del espejo retrovisor mostró algo que no estaba antes, una sombra dentro de la cabina, en el asiento del copiloto. No la miré directamente. Aprendí de la vez anterior que mirarla demasiado era invitarla a quedarse. Seguí conduciendo. La sierra se volvió un laberinto de curvas imposibles. La lluvia no cedía. De pronto, sentí el peso del tráiler cambiar. El viento había empujado la caja hacia el borde. Giré el volante con fuerza, tratando de estabilizarlo, y un rayo iluminó la montaña. En ese breve destello, al frente, pude ver su silueta caminando sobre el asfalto, a escasos metros del abismo. Avanzaba con pasos lentos, pero no parecía tocar el suelo. El sonido del motor se ahogó en mi propia respiración. Todo en mí pedía frenar, pero recordé su advertencia de la primera vez: si dudas, te vas. Así que no solté el pedal, no miré atrás, y dejé que la pendiente hiciera el resto. Cuando la niebla se disipó por unos segundos, vi que el camino se abría en un tramo despejado, flanqueado por árboles altos. Fue entonces cuando la radio del tráiler se encendió sola, a pesar de que no había señal. Una voz de hombre, envejecida y débil, surgió entre los ruidos de estática, diciendo palabras que no entendí del todo. Luego, un golpe seco en el techo me hizo mirar hacia arriba. Algo caminaba sobre la cabina. El sonido era húmedo, pesado. Cada paso caía con lentitud, como si alguien empapado avanzara de rodillas sobre el metal. El parabrisas se manchó con gotas que no venían del cielo, eran más espesas, con un tono oscuro. Me obligué a mantener el rumbo, clavando los ojos en la línea amarilla del centro. No sé cuánto duró. Cuando por fin el ruido cesó, el olor a río también desapareció.
Minutos después, llegué a un pequeño mirador abandonado, uno de esos donde los traileros paran a revisar frenos. Me detuve. El silencio era tan denso que se podía cortar. Apagué el motor y bajé, buscando aire. La lluvia se había vuelto una llovizna tenue. Caminé unos pasos hacia el borde, cuidando de no resbalar, y ahí la vi otra vez. Estaba abajo, en la cañada, parada entre la neblina. No se movía, pero su rostro, ahora visible, no tenía ira ni tristeza, tenía una expresión serena, casi agradecida. Sentí un impulso irracional de hablarle, pero las palabras murieron antes de salir. En su lugar, una corriente de aire frío subió desde el barranco, rozándome la cara como una caricia húmeda. Cuando parpadeé, la figura había desaparecido. Regresé al tráiler, temblando sin saber si era por frío o por lo otro. En el asiento del copiloto, había un objeto que antes no estaba, una pequeña piedra redonda, pulida por el agua, con una forma perfectamente ovalada. La sostuve y noté que estaba tibia. La guardé en la guantera, sin saber por qué. Al día siguiente, cuando amaneció, el cielo estaba despejado. Descendí hacia Mazatlán con el cuerpo todavía rígido. En el primer punto de descanso, un mecánico local revisó los frenos y me dijo algo que me dejó helado. Tu tráiler tiene marcas de barro hasta el techo, como si alguien hubiera estado trepado encima. No supe qué responder. Solo asentí, pagué y seguí. Desde entonces, cada vez que paso por Durango, dejo una piedra en el camino. No como ofrenda, sino como aviso, para que el que venga detrás sepa que la curva no está sola. Esa fue la segunda vez que la vi. Ya no dudaba de su existencia, pero todavía no entendía su propósito. Era como si, más que advertirme, quisiera enseñarme a conducir de otro modo, a respetar lo que no se ve. Lo descubriría más adelante, en una carretera todavía más peligrosa, donde las curvas no perdonan ni a los vivos ni a los muertos. Habían pasado ya varios meses desde mi viaje por la Sierra de Durango. Había jurado no volver a manejar de noche, pero en mi oficio las promesas duran lo que el próximo flete. Me asignaron un recorrido desde Poza Rica hasta el puerto de Veracruz, cargado con refacciones para una planta. Una ruta costera, aparentemente sencilla, pero aquella madrugada el cielo decidió cerrarse. Era temporada de huracanes, y el aire traía ese olor eléctrico que anuncia tormenta antes de que caiga la primera gota. Arranqué cerca de la medianoche. La carretera, iluminada por mis faros, era una línea interminable de humedad. El viento soplaba con violencia, moviendo la carga del remolque como si alguien empujara desde atrás. En la radio, el tránsito reportaba zonas anegadas y deslaves menores, pero nada que impidiera el paso. El sonido constante de la lluvia sobre la lámina se convirtió en un tambor hipnótico. Fue entonces cuando la reconocí, ese olor imposible de confundir, a río detenido, a barro antiguo. Lo sentí antes de verla. El aire se volvió más frío dentro de la cabina y los cristales comenzaron a empañarse desde afuera. En el horizonte, un relámpago rasgó el cielo y por un segundo la vi. Estaba parada junto a una curva cerrada que bordeaba un manglar. El vestido, ahora oscuro y pesado, parecía fundirse con el agua que le caía encima. No levantó la mirada. Solo se inclinó levemente hacia el camino, como si escuchara algo que yo no podía oír. No reduje la velocidad. No porque no quisiera, sino porque algo en mi cuerpo se negó a obedecer. La sensación era diferente esta vez, no miedo, sino una tristeza profunda, como si condujera hacia una despedida inevitable. Cuando pasé junto a ella, el ruido de la lluvia se detuvo de golpe. No en el exterior, sino dentro de mi cabeza. Todo quedó en silencio. La carretera siguió su curso, pero el mundo se sintió suspendido. Ni el motor, ni el viento, ni el agua golpeando la carrocería hacían ruido. Solo mi respiración y los latidos en mis oídos. En medio de esa calma irreal, empecé a escuchar un murmullo bajo, apenas perceptible, como una corriente de agua moviéndose debajo del suelo. Era un sonido constante, circular, que crecía con cada metro que avanzaba. Miré el retrovisor, la mujer caminaba detrás del tráiler, descalza, con pasos que no producían salpicaduras. No parecía seguirme, parecía caminar dentro del mismo tiempo que yo, en una franja paralela, transparente, repitiendo cada curva con exactitud. Intenté pensar, razonar,
pero la mente se me quedó quieta. Al llegar al tramo del manglar, el silencio se volvió tan absoluto que podía escuchar mis propios pensamientos rebotando. Fue entonces cuando el asfalto cambió de textura, una capa delgada de agua se extendía por toda la curva, tan lisa que los faros reflejaban el cielo. Bajé velocidad para no patinar, pero el remolque se deslizó un poco. Moví el volante con cuidado, evitando el freno. En ese momento, la vi cruzar la carretera frente a mí. No caminó, se deslizó. Sus pies no dejaban huellas ni sombra. Atravesó la línea amarilla y se detuvo justo en el centro, girando el rostro hacia mí. Su piel era del color del mar bajo tormenta. La boca entreabierta, los ojos oscuros y profundos. En sus manos llevaba algo pequeño, una piedra ovalada, igual a la que encontré en Durango. La dejó caer al suelo, y el ruido de la piedra contra el asfalto fue lo único audible en kilómetros. El golpe del sonido me despertó del trance. Pisé el freno apenas lo necesario, el tráiler recuperó el control y pasé a su lado. No me atreví a mirar por la ventanilla. Cuando la curva terminó, el ruido volvió. La lluvia, el motor, el viento, todo regresó de golpe, como si el mundo hubiera estado en pausa. Unos kilómetros más adelante encontré un área de descanso. Me detuve para respirar y fumar un cigarro, aunque ya no fumo desde hace años. El corazón me latía en la garganta. Salí de la cabina, encendí la linterna y revisé los neumáticos. En el pavimento, justo detrás del tráiler, había una sola huella de pie descalzo, marcada en lodo. Me quedé observándola un rato, sin atreverme a borrarla. Cuando el sol empezó a insinuarse detrás de las nubes, continué el camino. Llegué al puerto sin un solo incidente más. Pero al descargar, uno de los estibadores se acercó y me dijo algo que me heló. ¿Sabía que anoche se cayó un camión justo en esa curva del manglar? El chofer murió ahogado, dicen que intentó esquivar a una mujer parada en medio de la carretera. No respondí. Me limité a mirar el horizonte gris del golfo y a sentir el aire húmedo en la cara. En el bolsillo del pantalón, sin recordar haberlo puesto ahí, encontré otra piedra redonda. Esta vez estaba fría, casi helada, como recién sacada del agua. Esa fue la tercera vez que la encontré. Ya no la veía como una aparición que buscaba asustarme, sino como un eco del camino mismo. Como si fuera parte de la carretera, una advertencia viva. Entendí que la mujer de la curva no era un espectro de muerte, sino de tránsito. No aparecía para detenerme, sino para enseñarme a seguir. Aunque, en el fondo, sabía que cada encuentro me acercaba a algo más grande, algo que todavía no podía nombrar. Después de Veracruz, juré no volver a cruzar una carretera costera. Pero el trabajo no deja elegir, y meses después, una nueva ruta me llevó de Puebla a Huatulco, atravesando los caminos serpenteantes de la Sierra de Oaxaca. Un trayecto hermoso de día, pero un infierno cuando cae la noche y la neblina se adhiere a los cerros como piel. El viaje comenzó tranquilo. Era diciembre, y el aire traía olor a tierra mojada y copal. El motor rugía parejo, y el cielo se mantenía despejado, aunque sabía que en esas montañas el clima cambia de ánimo sin avisar. Al caer la tarde, una bruma ligera empezó a deslizarse por los árboles. Me dije que alcanzaría la siguiente parada antes de que oscureciera, pero la sierra no perdona la prisa. El tablero del tráiler se iluminó con una luz roja intermitente. Los frenos, sin motivo, comenzaron a aflojarse. El pedal estaba blando, sin resistencia. El camión, cargado, empezó a ganar velocidad en la bajada. Intenté reducir, pero la palanca vibraba como si alguien más la sujetara desde el suelo. Entonces la vi, justo al borde del camino, mirándome de frente por primera vez. Su rostro estaba empapado, pero no se veía descompuesto como antes. Tenía expresión humana, dolida, con los ojos abiertos y la boca entreabierta. Levantó una mano y, sin hablar, me señaló hacia el lado contrario de la curva, como si me indicara un escape. No pensé. Giré el volante siguiendo su señal. Las llantas traseras patinaron un instante sobre el lodo, el camión se inclinó y por un momento creí que el remolque iba a ceder. Pero el peso se equilibró justo al final y el tráiler logró cruzar sin volcarse. Al salir de la curva, el motor volvió a responder, el pedal de freno recuperó fuerza, y la lluvia retomó su sonido natural. Cuando respiré,
Me di cuenta de que el asiento del copiloto estaba empapado, aunque la ventana estaba cerrada. Sobre el tapete, una piedra redonda, igual a las anteriores, pero partida en dos. La toqué, una mitad estaba caliente, la otra, helada. No entendí su significado, pero supe que era la última señal. Continué manejando hasta que amaneció. En el primer poblado, un puesto de comida al pie de la carretera, un anciano me ofreció café. Le conté, sin muchos detalles, que casi había perdido los frenos en la curva de la sierra. Me miró con calma, como si supiera de qué hablaba. Esa curva tiene dueña, dijo. Dicen que era una muchacha del pueblo que murió ahí hace décadas, cuando su autobús se fue al barranco. Desde entonces, cuida el camino, pero solo a los que escuchan. A los que no, se los lleva con ella. No supe qué responder. Pagué el café y volví al camión. En el parabrisas, bajo la luz del amanecer, noté algo que no estaba antes. Una huella de mano, marcada con tierra húmeda. 5 dedos finos, inclinados, como si se despidieran. Desde entonces, cada vez que llueve y las carreteras se vuelven espejos, siento que ella sigue ahí, en alguna curva esperando. Ya no como una amenaza, sino como una sombra que me acompaña. Aprendí que la carretera no olvida a los suyos, y que a veces la muerte no viene a buscarte, sino a salvarte. Esa fue la última vez que la vi. No volví a oler el río, ni a sentir el aire frío en la cabina. Pero cuando conduzco de noche y el camino se dobla sobre sí mismo, juro que, justo antes del giro, alcanzo a ver una silueta difusa que me indica el trazo correcto. Entonces bajo la velocidad, tomo la curva y murmuro. Gracias, por no dejarme frenar. Esto ha sido todo por hoy, canal. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden que pueden compartir su historia más aterradora con nosotros y mandarla a nuestro correo electrónico para poder publicarla en un capítulo de nuestro canal.